Mis padres reaparecieron en mi vida después de 8 años de silencio absoluto. Y todo porque alguien les dijo que me había casado con mi jefe millonario. Ellos lo creyeron sin dudarlo, y yo decidí seguirles el juego, pero a mi manera. Tengo 27 años y trabajo como asesora financiera en una gran empresa. Mi relación con mi familia siempre fue complicada, pero lo que pasó a mis 19 años terminó de romperla para siempre. Mis padres son católicos devotos, de esos que consideran que la única vida correcta es casarse joven, tener muchos hijos o convertirse en monja. Nunca fuimos a una escuela normal. Nos educaron en casa, bajo un control estricto de lo que podíamos aprender, leer y hasta pensar. Según ellos, el mundo exterior era una amenaza para nuestra fe. A mi hermana mayor, Celeste, esa vida le encajaba perfectamente. A los 22, se casó con Matthew, hijo de un amigo de papá. Todo fue organizado por ellos, desde la ceremonia hasta la lista de invitados. Y aunque se quejaron hasta de los detalles más mínimos, para ella fue un final feliz. Hoy vive en una casa bonita con sus 2 hijos. Pero yo era distinta. No quería un matrimonio arreglado, ni una vida dictada por reglas que nunca elegí. Quería estudiar, trabajar, viajar. Quería libertad. Cuando terminé el colegio y dije que quería ir a la universidad, me lo prohibieron rotundamente. Apliqué en secreto y conseguí una beca completa en una de las mejores instituciones del estado. Cuando se lo conté, mi padre estalló en gritos. Mi madre apenas me miró. «No necesitamos una universitaria en esta familia», dijo él. «Lo que necesitas es un buen marido». Ese fue el principio del fin. Me fui a estudiar y cada vez que volvía en vacaciones, todo eran discusiones, silencios incómodos y miradas de desaprobación. Hasta que un día, después de rechazar a un candidato que ellos me querían imponer, me echaron de casa. Pasé unos meses con mi hermana, hasta que conseguí un pequeño apartamento y un trabajo. Desde ese momento, corté todo contacto. 8 años sin llamadas, cartas ni mensajes. Hasta que, una mañana cualquiera, sonó mi teléfono con un número desconocido. «¿Hola?», contesté, dudando. «Hija», era la voz de mi madre, temblorosa. «¿Eres tú?». Me quedé en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. «Somos nosotros», dijo mi padre. «Queríamos felicitarte por tu boda». Me quedé helada. «¿Boda? No entiendo», murmuré. «Celeste nos lo contó todo», intervino mi madre. «Que te casaste con tu jefe, un hombre muy rico, y que ahora tienes una vida maravillosa». En ese instante, algo en mí cambió. Si ellos querían creer esa historia, ¿por qué no convertirla en la mejor mentira de sus vidas? Y así, con una sonrisa que ellos no podían ver, respondí: «Sí, es cierto, y me encantaría verlos». No sabía que esa simple frase iba a poner en marcha un juego peligroso. Uno en el que yo no sería la única con cartas bajo la manga. El fin de semana llegó, y con él el momento de enfrentar a mis padres por primera vez en 8 años. Yo estaba nerviosa, pero a la vez emocionada. Esta reunión iba a ser mucho más que un almuerzo. Iba a ser mi juego, mi manera de ponerlos frente a la verdad, o al menos frente a la ilusión que ellos querían creer. Mis padres llegaron al lugar con una sonrisa que parecía forzada de emoción y anticipación. Se veían felices, orgullosos, seguros de que iban a conocer a mi supuesto esposo millonario. Yo los recibí con cordialidad, manteniendo la compostura. Mi esposo, que había estado un poco dudoso sobre participar en este engaño, actuó a la perfección. Elegante, sonriente, convincente. La conversación empezó de manera tranquila. Ellos preguntaban por el trabajo de mi esposo, por la casa, por nuestra vida juntos.
Yo asentía, sonreía, añadía detalles que parecían inocentes, pero que poco a poco tejían una historia de riqueza y lujo que ellos deseaban escuchar. Y claro, tenemos 20 sirvientes en casa, dije casualmente. La verdad es que no podría imaginar la vida sin ellos. Papá estaba fascinado. Su mirada brillaba con codicia disfrazada de orgullo. ¿Y los autos clásicos? Siempre soñé con ver tu colección. Preguntó sin darse cuenta de que estaba entrando en el terreno exacto que yo había planeado. Mi esposo lo llevó a ver la colección de coches. Por supuesto, esos autos no eran nuestros. Pertenecían a mi jefa y amiga cercana. Papá no lo sabía y estaba extasiado. Mientras tanto, mamá se quedó conmigo adentro. Susurró: «Estamos tan contentos de que estés casada con un hombre rico porque tenemos problemas con la hipoteca». Me quedé helada. Todo estaba claro ahora. La verdadera razón por la que me habían llamado después de tantos años no era reconciliarse conmigo. Era intentar sacar provecho de la riqueza de mi esposo. La revelación me golpeó como un martillo. Sus sonrisas, sus palabras dulces, todo había sido interés puro y simple. Pero yo estaba lista. Con una chispa de picardía en los ojos, respiré profundo y pensé: es hora de dar el siguiente paso. No sabían que el verdadero juego apenas comenzaba y que el giro final los dejaría completamente desconcertados. Después de que papá volviera de ver los autos, la tensión en la casa era palpable. Yo me senté frente a mi madre, con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía por dentro. Sabía que había llegado el momento de actuar. «Mamá», dije, bajando la voz, «¿es cierto lo que dijiste sobre la hipoteca?» Ella vaciló y luego asintió lentamente. «Sí, estamos preocupados y pensamos que tú y tu esposo podrían ayudarnos». Un escalofrío recorrió mi espalda. Todo encajaba. Cada palabra, cada gesto, cada felicitación no era por mí. Era por el dinero que ellos imaginaban que tenía mi esposo. Respiré profundo y miré a papá directamente a los ojos. «Papá», dije con una sonrisa fría, «podemos ayudarles con la hipoteca, pero hay una condición». Su rostro se tensó, esperando cualquier favor de mi parte. «¿Qué condición?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Primero debes disculparte públicamente conmigo y admitir que te equivocaste cuando dejaste de hablarme hace 8 años. Y lo harás frente a toda la familia y amigos en una reunión que vamos a organizar». Se quedaron boquiabiertos. Sus sonrisas de confianza se desvanecieron al instante. «No», murmuró mi madre, mientras papá intentaba procesar mis palabras. Durante las siguientes semanas preparé todo. Invitados, escenario, todo planeado al mínimo detalle. Mi hermana estaba presente, pero no conocía el plan completo. Sabía que algo estaba pasando, pero no la verdad exacta. El día de la reunión llegó. La casa estaba llena de familiares y amigos. Todos felicitaban a mi rico esposo y me hacían preguntas sobre nuestros hijos, nuestra vida, y yo respondía con cortesía, manteniendo la ilusión. Papá, con su orgullo intacto, decidió dar un discurso. Se levantó su copa y comenzó a hablar sobre lo orgulloso que estaba de mí y cómo finalmente elegí el camino correcto al casarme con un hombre exitoso y rico. El silencio que siguió a sus palabras fue perfecto. Los invitados esperaban que yo respondiera con gratitud, pero yo tenía otros planes. «Gracias, papá», empecé con voz firme. Pero debo confesar algo. El murmullo recorrió la sala. Todos se inclinaron atentos. «Sí, estoy casada», continué. «Pero él no es mi jefe. Mi jefa es una mujer muy cercana a mí, y todo esto que han visto era un montaje».
La expresión de papá cambió de orgullo a shock absoluto. El silencio se volvió mortal. Nadie sabía qué decir. Alguien les mintió, continué. Yo solo seguí la historia para ver qué querían realmente de mí. Y ahora todos saben la verdad. Me ignoraron. Me rechazaron durante 8 años solo porque quería independencia y seguir mi carrera. Sus rostros se tornaron pálidos mientras los invitados intercambiaban miradas de desconcierto. Pero justo cuando creían que la historia había terminado, les di un último giro. Y la verdadera razón de su llamada después de tantos años era que necesitaban dinero. Querían aprovecharse de la riqueza que pensaban que tenía mi esposo. El murmullo se transformó en asombro generalizado. Papá y mamá no sabían dónde meterse. La sala estaba llena de emociones mezcladas, sorpresa, incredulidad y una tensión que no se disolvería pronto. Y justo cuando pensé que todo había explotado, escuché un susurro que cambiaría todo lo que creíamos que había terminado. El murmullo en la sala aún no se había apagado cuando me levanté de la mesa. «Ahora», dije con voz firme, «es momento de aclarar todo de una vez por todas». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Papá y mamá estaban inmóviles, completamente atrapados. 8 años, continué, sin una sola palabra, sin siquiera preguntar cómo estaba. Todo porque no cumplía con sus expectativas. Sus rostros reflejaban culpa mezclada con incredulidad. Intentaron abrir la boca, pero yo seguí. Creyeron que mi esposo sería un hombre millonario y que yo debería obedecerlos y ahora lo único que querían era que él pagara sus deudas. Un silencio absoluto llenó la sala. Los invitados intercambiaban miradas, algunos con sorpresa, otros con desaprobación hacia mis padres. Pero eso no es todo, dije con un leve toque de satisfacción. Para que su lección quede clara, habrá una condición. Deben disculparse públicamente conmigo, reconocer su error y prometer respeto hacia mis decisiones. Mis padres no tenían más opción que aceptar. Susurraron algo entre ellos, resignados. En ese instante, sentí una mezcla de alivio y poder. Por primera vez en mi vida, podía enfrentar mi pasado y salir victoriosa, sin humillarme a mí misma. Durante la reunión, presencié la escena más reveladora. Papá se puso de pie, tosió nervioso y dijo frente a todos, «Hija, me equivoqué. Te pido disculpas por haberte abandonado y por no haber respetado tus decisiones». Mamá asintió con lágrimas en los ojos, visiblemente humillada, pero obligada a reconocer la verdad. Yo los observé, manteniendo la calma, mientras los invitados aplaudían discretamente. Finalmente me sentí liberada. La mentira sobre mi supuesto matrimonio había servido para revelar la verdadera naturaleza de mis padres y para cerrar un capítulo doloroso de mi vida. «Ahora», susurré a mi esposo, «solo nos queda disfrutar de nuestra vida, la que hemos construido juntos, sin interferencias». Y mientras todos digerían la verdad, algo me hizo sonreír. Había logrado que mis padres enfrentaran su propia realidad. Pero justo cuando creía que todo había terminado, escuché un pequeño comentario de mi hermana que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. «¿Y si alguien más se entera de toda esta historia?», dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Un escalofrío recorrió la sala, porque lo que no sabíamos era que la verdad podía desatar aún más consecuencias, y no todos estaban preparados para ello. El comentario de mi hermana todavía flotaba en el aire, creando una tensión inesperada. ¿Alguien más podría enterarse?, repetí en voz baja, mientras mis ojos se cruzaban con los de ella. Bueno,
Que sepan, la verdad no cambiará nada de lo que hemos logrado hoy. Mis padres permanecían inmóviles, sus rostros una mezcla de vergüenza, ira contenida y miedo. Por primera vez vi la vulnerabilidad detrás de su fachada rígida. Y yo me sentí fuerte, realmente fuerte. Hemos pasado demasiados años atrapados en sus expectativas. Continué, dirigiéndome ahora a todos los presentes. Pero eso terminó. Esta familia puede seguir adelante solo si se basa en respeto y sinceridad, no en miedo ni manipulaciones. Papá bajó la cabeza. Mamá respiró hondo y mi hermana, aunque sorprendida, asintió lentamente. La sala estaba en un silencio cargado de emoción. Mi esposo me tomó la mano discretamente. Su apoyo era firme y silencioso, recordándome que no estaba sola. «Hoy hemos cerrado un capítulo», susurró. «Ahora empieza nuestra verdadera historia». Y así fue. Mis padres entendieron que ya no podían controlar mi vida, ni aprovecharse de nadie a través de mí. Sus intentos de manipulación habían sido revelados, y eso les dolió. Pero también, de alguna manera, era un primer paso hacia una relación basada en respeto mutuo, aunque todavía frágil. Al final de la reunión, mientras todos se despedían, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Había jugado la partida con inteligencia, había enseñado a mis padres la lección que necesitaban aprender y, lo más importante, me había reafirmado a mí misma. La mentira del matrimonio con mi rico jefe se había convertido en un arma de justicia. Una broma cruel, sí, pero efectiva. Ahora mi vida estaba en mis manos, sin máscaras ni imposiciones. Y mientras caminábamos hacia nuestra nueva vida, con risas y planes de futuro, no podía evitar pensar que, aunque el pasado había sido doloroso, finalmente había logrado transformarlo en algo que me fortalecía. La historia no terminó con el enfrentamiento, terminó con la libertad. Y esa libertad era solo el comienzo.